Serkan y Ozge soltaron una bomba en televisión y nadie se lo esperaba. Prepárense porque esto va a arder. Ojo. No es que hayan anunciado una nueva boda o que se hayan reconciliado, nada de eso. Lo que Serkan y Ozge contaron en ese programa fue uff. De esas cosas que te dejan pensando y diciendo, ¿en serio? Imagínense, estaban sentados ahí tan tranquilos, y de repente empiezan a soltar detalles de su relación que sinceramente no imaginábamos. Sobre todo cosas que pasaron después de su separación, eso es lo más fuerte. Para ser honestos, yo pensaba que después de todo lo que se rumoreaba, ya habían cerrado ese capítulo. Pero parece que no, todavía queda mucha tela que cortar. Lo que más me impactó fue cuando Ozge mencionó algo así como que si hubo contacto. Y no fue un mensajito de hola, ¿qué tal? No. Fue algo que sugiere que todavía había una conexión. Y Serkan, en lugar de negarlo, asintió. ¿Qué les parece eso? Mucha gente está diciendo que esto es solo una estrategia para ganar puntos de cara a la audiencia, para reavivar el interés en ellos. Pero yo sospecho que hay algo más. Cuando tú ves a dos personas que han pasado por tanto, que se han tirado hasta por los aires en redes sociales, y de repente salen a hablar con esa franqueza. ¿O será frialdad? No sé cómo llamarlo, pero tiene un toque de verdad. Como si quisieran quitarse un peso de encima. Lo que yo creo que está pasando es que ambos se están dando cuenta de que la historia que vivieron juntos fue importante. Y tal vez, solo tal vez, quieren aclarar las cosas, poner puntos sobre las íes antes de seguir adelante con sus vidas. Ojo, no digo que vuelvan, quién sabe. Pero sí que hay una necesidad de cerrar ese ciclo de una manera honesta. Y a veces, la honestidad duele, ¿verdad? Piensen en todo lo que se especuló. Que si uno fue el malo, que si el otro, y de repente escucharles hablar de que hubo momentos difíciles, de que se cometieron errores por ambas partes, es un giro inesperado. Especialmente Serkan, que se mostraba tan hermético. Que salga a decir cosas como aprendimos mucho de esa etapa, o fue una experiencia que nos marcó a ambos, de eso te rompe los esquemas. Y la forma en que lo contaron, no era como si estuvieran peleando, ¿eh? Era más bien como una resignación, como diciendo, bueno, así fueron las cosas. Y eso, para mí, es lo más interesante. Porque te hace pensar que tal vez, detrás de las cámaras, la cosa no fue tan dramática como la pintaron algunos medios. Oh sí, pero ellos ya lo procesaron. Mucha gente se pregunta si esto abre la puerta a una posible reconciliación. Yo, para ser honestos, no me atrevo a decirlo. El hecho de que hablen de su pasado no significa que quieran revivirlo. Pero sí que demuestra una madurez que no les habíamos visto antes. Están reconociendo la influencia que tuvieron el uno en el otro, y eso es algo que te hace verlos con otros ojos. Lo que sí está claro es que esta aparición en televisión ha generado más preguntas que respuestas. ¿Qué significa este contacto del que hablaron? ¿Qué tipo de errores cometieron? ¿Y qué harán ahora que han puesto todo sobre la mesa? La verdad es que me tienen intrigado. A ver, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta revelación es una señal de que están listos para pasar página, o que hay una puerta abierta a un futuro juntos? Dejad vuestros comentarios abajo porque quiero leer vuestras teorías.